hay un largo silencio, y en el tercer capítulo Mateo nos va a hablar del ministerio de Juan el Bautista y posteriormente del bautismo de Jesús y cómo Jesús inicia su ministerio. En el cuarto capítulo, Mateo se va a ocupar de la tentación de Jesús en el desierto, que es un episodio importante en la vida de Jesús el Mesías, que lo preparó para tener una vida espiritual bastante profunda. El capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 nos hablan, es una condensación de las enseñanzas de Jesús. De pronto, Mateo deja de escribir las enseñanzas de Jesús, y en el capítulo 8 y en el capítulo 9 se habla ya no del Jesús como maestro, simplemente, porque el 5, el 6 y el 7 son enseñanzas muy sabias y profundas del Señor, pero en el capítulo 8 y 9, como que Mateo dice, mira, yo le voy a mostrar no solamente a un Jesús que enseñaba, ¿no?, sino a un Jesús que hacía milagros, en el 8 y en el 9. Entonces, ahí estamos en el capítulo 9 de Mateo. Nuestro hermano Paolo ha agotado el capítulo 9 desde el 1 hasta el 26, y yo voy a hacer la continuación. Recuerden que en el 8 y en el 9 es Jesús desplegando su poder. En el capítulo 9, primero que nada, Jesús ha sanado a un paralítico, después ha sanado a la hija de Jairo, y en el camino para ir a asistir a la hija de Jairo, una mujer es sanada. Entonces ya más o menos te vas dando cuenta de qué va el capítulo 9. Vamos a orar para que esta noche el Señor nos pueda iluminar a través de su palabra. Vamos a orar esta noche para que el Señor, a través de la pluma de Mateo, nos puede hacer una introducción a la persona de Cristo. Y ¿sabes qué? Que este día jueves, nosotros podamos conocer un poquito más a Cristo. Pero sobre todo, que esta noche, y es mi oración, de que podamos encontrar en la Biblia al Cristo que despliega su poder en favor de una humanidad sufrida, con la finalidad de que esa humanidad le reconozca como el Señor, como el Salvador, como el Mesías. Pero me gustaría que vayamos un poco más allá, que en medio de esta pandemia dolorosa que estamos viviendo como humanidad en este tiempo, que nosotros podamos ser testigos y que nosotros podamos hablarle a otras personas de este Maestro, de esta fuente de poder que es Jesús, en la cual todo aquel que en Él cree puede encontrar consuelo. Que de repente eso es el objetivo por la que tú estás aquí, por la que tú estás escuchando también esta prédica, que es que te conviertas en un testigo de Cristo, que nos convirtamos en un testigo de Cristo. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. El pueblo que está sufriendo dolor en este tiempo necesita un consuelo, y ese consuelo se llama Cristo.
y nosotros somos los testigos y los que debemos proclamar ese consuelo. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por la oportunidad de estar escuchando tu palabra, Señor, por la oportunidad, Dios, de haber abierto la Biblia, Señor, y tenerla en nuestras manos, Señor, y poder deleitarnos en ella y poder, Señor, al profundizar en ella, Señor amado, podamos obtener una figura clara de tu Hijo Jesús. Padre, gracias por la palabra, gracias por la inerrante, infalible, invicta, victoriosa, Señor, autoritativa palabra de Dios que nos has legado, Padre, como nuestra herencia incorruptible, Señor. Gracias por el Evangelio, gracias por tu muerte en la cruz, Padre. Gracias por habernos adoptado como hijos tuyos, pero gracias también, Señor, porque gracias a ti podemos ser testigos en este tiempo y en este mundo de un poder sanador, un poder que, Dios mío, es la luz del mundo, un poder, Señor, que en medio de la necesidad, Padre, cubre las necesidades, en medio de la enfermedad sana y en medio del dolor consuela. Padre, gracias, Dios. Te pedimos, Padre, que esta noche, tu poder desplegado, Dios, ilumine nuestras mentes para entenderte un poco más. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús te pedimos que esta palabra tuya, Dios, Señor, sirva para edificación de los santos, Dios, y para arrepentimiento de los pecadores. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, entonces vamos a leer el libro de Mateo, del 27 hasta el 10:4, del 9:27. Dice así: pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puede hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad, que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decían: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Bien, Jesús había resucitado a una niña, a la hija de Jairo. En el camino, una mujer es sanada. Entonces hay un clímax impresionante en la gente. Era una gran multitud que le seguía. Y Jesús estaba yendo de la casa de Jairo
a la casa donde él se hospedaba. No sabemos si era su casa propia o si en todo caso alguien lo había alojado. Pero mira este detalle que nos cuenta Mateo. En el camino de la casa de Jairo al lugar donde él estaba hospedado, dice que dos ciegos empezaron a dar voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ante esa declaración, que definitivamente era una declaración mesiánica, porque suponte que los ciegos se hayan enterado de que por ahí hay un milagrero haciendo prodigios y señales. Entonces estos ciegos le hubieran llamado simplemente por su nombre, ¿verdad? Judas, Alfeo, Tadeo. Pero no, estos ciegos empezaron a declarar un nombre mesiánico: ten misericordia, hijo de David. Y aquí hay que detenerse, analizar esto. Este versículo, el 9:27, es un versículo bastante profundo. Entonces, pero Jesús no le hacía caso. Mira, Jesús lo escuchaba, sus discípulos lo estaban escuchando, la gente, la multitud que seguía a Jesús lo estaba escuchando, pero Jesús no le hacía caso. Debemos entender esto, amados hermanos. ¿Por qué tanta gente seguía a Jesús, especialmente enfermos y ciegos? Porque él era un médico de moda en aquel momento, más o menos. Sanaba de manera eficaz. Es decir, no había enfermedad que se le resistiese. Él sanaba toda dolencia y toda enfermedad, en primer lugar. Pero no solamente eso, sino que sanaba gratis. Imagínate, esta mujer del flujo de sangre dice que había gastado toda su fortuna en médicos. O sea, así como ahora, buscar la salud era bastante costoso. Entonces, pero Jesús sanaba gratuitamente. Entonces, es por eso, en medio de este contexto, es que estos ciegos van detrás de Jesús gritando a voz de cuello: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Pero entonces Jesús no le hace caso, llega a la casa Jesús, donde él estaba hospedado, y a la casa dice: vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Ahora, ¿por qué Jesús le pregunta: ¿creen ustedes que yo puedo hacer esto? Aquí no se trata, por si acaso, que Jesús iba a actuar de acuerdo a la fe de ellos. Es decir, si es que ellos decían: bueno, Jesús, hemos venido aquí por si acaso, ¿no? Por si acaso. Pero esa no era la intención. La intención de Jesús era comprobar si ese hijo de David, ten misericordia de nosotros, realmente era sincero. Estos ciegos, amados hermanos, se habían convertido entre los primeros seguidores que habían reconocido al Mesías. Y eso no es algo gratuito, eso no era algo normal. Jesús ya tenía muchos meses enseñando y haciendo milagros. Y había recibido la oposición de parte de los maestros de la ley. Pero de pronto habían estos dos ciegos que
reconocían su calidad de Mesías. Entonces Jesús dijo como que aquí hay algo extraño en estos muchachos, ¿ah? Él les pregunta, ellos le reconocen como el Mesías y inmediatamente se procede al milagro. Entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Aquí hay una pregunta necesaria. ¿Por qué Jesús no quería que se divulgue este milagro? Luego vamos a ver que Jesús en lo que estaba interesado, y aquí me gustaría que me escuchen con mucha atención, Jesús no estaba interesado en ser reconocido como un milagrero, como aquel que hace prodigios simplemente. Jesús estaba interesado en que sea reconocido como el Mesías que la palabra había prometido. Porque si es que simplemente alguien reconoce la calidad milagrosa de Jesús por sus obras, probablemente la fe de esta persona no sea una fe profunda. Pero en cambio, si él por las Escrituras reconocía al Mesías, eso ya era otra cosa. Ya era una fe mucho más sólida. Entonces, obviamente, pues la emoción de estos hombres fue tan desbordante que ellos empezaron a contarle a la gente que Jesús había sanado, ¿verdad? Aquí termina la primera historia, que es un poco la curación de estos ciegos. Posteriormente, ahí mismo, dice que mientras salían ellos, es decir, Jesús tenía una cola larguísima de personas que iban por su sanidad y por sus milagros. Los ciegos los siguieron desde la casa de Jairo hasta la casa donde estaba alojado. Fueron sanados los ciegos e inmediatamente que pasa el siguiente. ¿Y quién era el siguiente? Mira, el siguiente era, este sí que era un tema un poco más difícil. Esto no solamente era un tema de medicina física, sino también era un tema de medicina espiritual. Mientras salían ellos, los ciegos ya seguramente sanados, sonrientes, contentos, estrenando ojos, mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¿Por qué los fariseos, y esto hay que tenerlo en cuenta, por qué los fariseos no dijeron absolutamente cuando los dos ciegos fueron sanados? Pero ahora sí dicen, no, tranquilo, no. Este es por Belcebú que él echa fuera a los demonios, por el príncipe de los demonios. ¿Saben por qué? Porque en las enseñanzas de los rabinos se decía que habían dos tipos de milagros. Uno eran los milagros ordinarios, dar vista a un ciego, sanar a un enfermo, que un leproso sea sanado, curado, en fin. Pero habían 4 milagros mesiánicos, 4 milagros difíciles de completar que solamente el Mesías los podía hacer. El primero era levantar un muerto, pero no cualquier muerto por si acaso, sino un muerto que tenga más de 3 días. Porque claro,
eso de levantar un muerto al primer día, a las 48 horas, podía ser posible, ¿no? Porque todavía sus órganos estaban en funcionamiento y tal, pero ya un muerto de 3 días, de eso ya era otra cosa. También lo que podía, o lo que debía hacer el Mesías era sanar un ciego, pero no cualquier ciego por si acaso. Tenía que ser un ciego de nacimiento. Alguien que ni siquiera tenga los globos oculares, por ejemplo. O sea, un ciego lo sana cualquiera, pero un ciego de nacimiento ya es otro nivel. ¿Qué más? Había un tercer milagro que era sanar un leproso, pero no cualquier leproso. Este leproso debía ser un israelita. Y en cuarto lugar, el Mesías debía de expulsar un demonio, pero tampoco, cuidado, no era cualquier demonio, no era un demonio por ahí de cualquier orden, ¿no? Sino tenía que ser un demonio mudo. ¿Por qué? Porque los exorcistas ambulantes de esta época, cuando tenían que hablar con el demonio o cuando tenían que hacer un exorcismo, expulsar un demonio, le decían al demonio, le decían cómo se llamaba. El demonio decía el nombre, entonces ya lo expulsaban por su nombre. Pero claro, expulsar un demonio mudo, eso ya era ya una obra, eso ya eran ya para las ligas mayores, ¿verdad? Porque el demonio no podía hablar. Entonces, aquí en Mateo 9, del 32 al 34, nos encontramos con un milagro mesiánico. Un milagro que estaba catalogado como uno de los milagros que solamente el Mesías podía hacer. Es por eso la reacción de los fariseos, ¿verdad? Porque dicen, pucha, mira, este expulsa un demonio mudo. La gente pues va a recurrir a la literatura y va a decir, no, mira, esta es una señal mesiánica. Por eso es que ellos inmediatamente salen a la defensa a desacreditar el milagro. Porque mira, luego que el demonio mudo fue expulsado, ¿qué decía la gente? La gente decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. La gente pues dijo, mira, aquí esto no me lo ha contado porque esto no ha pasado ni en el tiempo de mis padres, ni en el tiempo de mis abuelos, y no hay alguien que haya certificado que una persona haya expulsado un demonio mudo. Se han expulsado demonios de toda índole, pero un demonio mudo, ya esto no se ha visto en Israel. Entonces, Mateo como que está relatando la historia de Jesús de lo inferior a lo superior. Es como una ola, ¿verdad? Increyendo. Empieza pues en el capítulo 9 con la sanidad de un paralítico, luego con la resurrección de la hija de Jairo, la mujer que tocó el manto, después de los 2 ciegos que reciben la vista. Pero este quinto milagro ya es de otro nivel. Y ahí cierra Mateo. Ahí cierra Mateo el tema del despliegue de poder de Jesús y ahora nos muestra otro Jesús. Ya te he dicho que en el capítulo 5, 6 y 7, Mateo nos muestra a Jesús como maestro. 5, 6, 7. En el capítulo 8 y en el capítulo 9 es Jesús haciendo milagros, es decir, demostrando con milagros que Él es
el Mesías. Pero aquí termina este capítulo y ya Jesús deja de hacer milagros y empieza a predicar. Mira lo que dice. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Jesús cogió una agenda, hizo un listado de los pueblos alrededor de Galilea. Todo esto que está pasando fue en Galilea. Y cuando te hablen de Galilea, tú inmediatamente debes de pensar en el mar de Galilea. Ese lago, un lago con mucha actividad pesquera, con muchos puertos alrededor, que tenía más o menos unos 15 pueblos de regular tamaño, en donde había mucha actividad comercial. Entonces Jesús lo que hace una lista de todos los pueblos que habían en Galilea y las aldeas también, y se dedica a ir, mira este trabajo que hizo Jesús, que realmente es sorprendente, ¿no? Él no dejó ningún pueblo, ninguna aldea, por pequeña que sea, sin visitarla. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, que enseñando, dice, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Qué más? Predicando el evangelio del reino. Por eso es que a los ciegos les dijo lo siguiente: mira, yo quiero que ustedes estén callados. Yo no quiero que la gente supersticiosamente venga aquí por los milagros. No, yo no quiero que me sigan por eso. Yo quiero que me sigan así como ustedes, primero que nada porque me han reconocido como el Mesías, pero también por las enseñanzas que yo estoy dando. Entonces, Mateo, estoy ya en Mateo 9:35, recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, y también dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Observa que aquí en el versículo 35, primero dice que enseñaba, después que predicaba y finalmente que sanaba. ¿Por qué hay esta escala aquí? Porque de ahora en adelante Jesús ya se va a descubrir como un maestro, como alguien que pone mayor énfasis no en el milagro, sino en la enseñanza. Y mira, y es enseñanza y predicación, ¿eh? Donde ahí hay una diferencia. La enseñanza busca que la persona, a través de su mente, a través de su raciocinio, llegue a una conclusión. En cambio, la predicación es también a través de la mente, pero sobre todo, la predicación va al corazón. La predicación busca convencer. Entonces, mientras Jesús estaba enseñando, mientras Jesús estaba predicando y mientras Jesús estaba sanando, se da cuenta de algo. De algo, amados hermanos, que realmente le rompió el corazón. Dice en el 36, al ver las multitudes, porque multitudes le seguían, al ver las multitudes dice que tuvo compasión de ellas. Pero mira, tuvo compasión de ellas no porque estaban pobres, no porque tenían hambre, no porque, no sé, pues estaban enfermas, porque el Imperio Romano lo estaba oprimiendo. No, de ninguna manera, no fue por eso. Dice que tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Pero ahora la pregunta inmediata ¿es verdad que no tenían pastor? Un momento, vamos a ver si esta sensación de Cristo es real. Te comento que para el siglo I, más o menos habían 21,000 sacerdotes en el templo. Y aproximadamente el grupo de los fariseos era más o menos de unos 6,000 personas, 6,000 fariseos, 6,000 maestros de la ley, 6,000 escribas, para una población más o menos de unos 200,000 personas en todo Israel como máximo. Mira, son 28,000 maestros, 27,000 si sumas a los sacerdotes más los fariseos. Es decir, sí habían pastores ahí. Pero ¿qué les enseñaban? ¿Le enseñaban el rito? ¿Le enseñaban simplemente religión, pero no la palabra? Eran los pastores de aquel tiempo, habían endurecido su corazón. A los sacerdotes lo único que les interesaba era hacer negocio a través del templo. Listo. A los fariseos lo único que les interesaba es la parte ritual de la ley, la parte externa, pero el corazón de este pueblo, la mente de este pueblo no estaba siendo ministrada, no estaba siendo alimentada. Amados hermanos, cosa similar pasa este grave problema que es la falta de pastoreo del pueblo de Israel. Amados hermanos, esta misma palabra está vigente para hoy. Este país, esta ciudad necesita testigos de la gracia de Dios. Necesita de ti y de mí que vayamos hablándole del amparo que hay en la palabra del Señor
Necesitamos, estas personas necesitan ser traídas al redil del buen pastor. Del capítulo 10 en adelante, ya Jesús empieza su ministerio ya con un equipo de trabajo que él arma. Pero ese ya es tema para el siguiente jueves. Amén. Vamos a orar entonces para que esta noche el Señor nos haya hablado a través de su palabra y sobre todo nos haya comprometido. El gran problema de Santa Cruz, de Bolivia, no es el COVID, ni la de enfermedades, ni ninguna necesidad física. Es una necesidad espiritual. Bolivia necesita el Evangelio. Santa Cruz necesita urgentemente de ese Evangelio que tú y yo hemos conocido y que tú y yo debemos transmitir. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque, Señor, el día de hoy, Padre, hemos sido ilustrados a través de tu siervo Mateo, que tú escogiste, Señor, para que ponga cada palabra justa aquí en este Evangelio que él escribió, Señor. Creemos, Padre, que Mateo, Señor, escribió exactamente lo que tú quisiste, Padre. Señor, es por eso que te agradecemos, Señor, porque tú nos muestras, Señor, la gran necesidad de nuestro corazón y la gran necesidad de esta ciudad, Padre. Permítenos, Dios, ser testigos tuyos. Permítenos, Señor, ser esos obreros diligentes que tu mies está necesitando, Padre. Gracias por este tiempo. Te pedimos que inflames el fuego, Dios, del Evangelio en nosotros para poder transmitirlo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie, ¿qué les parece? Y vamos a orar por nuestro hermano Oscar. Emily también dice aquí. Vamos a orar. Padre bueno, te venimos delante de ti, Señor, tal como tú nos demandas, Padre, como sacerdotes tuyos, Señor, como personas, Padre, que tú llamaste, Dios, al ministerio, Señor, al ministerio no solamente de la predicación, Dios, sino al ministerio de la testificación, Padre. Al ministerio, Dios, de reflejarte a ti, Señor. Padre, es por eso, Dios, que confiados en que somos tus hijos, te pedimos por nuestro hermano Oscar, Señor, que tú lo guardes, lo cuides, lo protejas, Señor. Si está enfermo, que lo sanes. Si tiene alguna necesidad, Padre, que seas tú, Dios, proveyéndole, Padre. Te pedimos por Emily también, que tú, Señor Jesús, también tengas misericordia de ellos. Gracias a Dios por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.